Bueno, buenos días, chicos, buenos días a todos. Ya vemos 30 participantes. Vamos a comenzar a medida que otros se incorporen. Lo admitimos en la sala y sin ningún problema continuamos con la actividad. Déjenme compartirle pantalla para que puedan ver la presentación. Si hay algún problema de sonido o algo, me escriben en el chat. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, sí se ve bien. Ya, perfecto. Es que cuando comparto pantalla no me permite dejar entrar a los chicos. Déjenme salir de la pantalla. Voy a darle un minuto más porque cuando comparto pantalla no me permite dejar entrar a más nadie. Si veo a alguien tendremos que igual interrumpir, pues no hay de otra. Dejarlo entrar. Entonces vamos a comenzar ya. Esta sería su primera actividad donde vamos a comenzar lógicamente con algunos conceptos generales, algunos lineamientos de la asignatura como su concepto de semiología, que no es más que la rama de la medicina que se va a encargar de la identificación de las diversas manifestaciones de la enfermedad. Esta a su vez va a estar dividida en dos grandes. La primera, la semiotecnia, que va a ser prácticamente lo que vamos a dar nosotros, lo que es en semiología 1, que es la técnica de búsqueda del signo. Nosotros a través del interrogatorio y a través del examen físico vamos a lograr detectar alguna que otra anormalidad o alguna patología buscando ese signo. Y la clínica propedéutica, que sería ya lo es la enseñanza preparatoria destinada a reunir e interpretar los signos y síntomas para dar un diagnóstico. Esta se da en semio 2, es realmente interpretar y unir esos signos y síntomas para lograr llegar a un diagnóstico sindrómico, como lo había anunciado en el día de ayer. Ahora bien, es importante que ya a partir de hoy ya podamos diferenciar lo que es un signo y un síntoma. Los signos van a ser manifestaciones objetivas, o físicas o químicas, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a poder demostrar con la observación, con la palpación o con pruebas diagnósticas. Por ejemplo, ahí podemos ver lo que es hiperuricemia y albuminuria. Hiperuricemia es el aumento de glucosa en sangre. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con un análisis complementario, ¿verdad? La albuminuria es la presencia de albúmina en la orina. ¿Esto cómo lo demostramos? Bueno, cuando se hacen los parciales de orina, cuando se hacen las citurias, los estudios de orina, incluso esto se parece también y es la misma forma de mostrar lo que es la hematuria, que es la presencia de sangre en orina, ¿verdad? El paciente puede venir y decir que está orinando rojo, que parece que es sangre, está orinando sangre, lo puede referir a sí mismo. Y nosotros podemos verlo al macro, es decir, le mandamos a recolectar su orina y lo podemos observar. Esa sería una hematuria macroscópica, es un signo. Pero el paciente no lo sabe también cuando es una hematuria microscópica. Él piensa que está orinando bien y sin embargo cuando hacemos un complementario, el laboratorista nos informa que tiene presencia de hematíes en la orina. Entonces ese sería microscópico, ¿verdad? Entonces esa orina microscópica sigue siendo también un signo porque lo podemos demostrar. Entonces hay otras que lógicamente, por ejemplo, como la fiebre, que el paciente dice que tiene fiebre, él no los está refiriendo. Para él es un síntoma, pero si nosotros ponemos el termómetro y demostramos que tiene más de 37,5, ya es un signo, ya se puede comprobar
¿verdad? Porque lo podemos medir, tiene fiebre el paciente. De estos signos también se derivan otros conceptos como el signo patognomónico o patognóstico, que es aquel que si lo encontramos va a hacer referencia siempre a un estado de salud o a una patología específica. Eso a medida que estudien ustedes algunos capítulos, estudien algunas patologías específicas, cuando estén en medicina interna, cuando estén rotando, ¿verdad? Por las clínicas, van a ver que cuando aparece ese signo es típico de ciertas enfermedades. ¿Ok? Entonces, los síntomas, que son todos los subjetivos, todo lo que nos puede decir el paciente, que puede ser fundamentalmente las molestias, los dolores, y es lo que experimenta el paciente. Aquí hay muchos ejemplos de síntomas que tener en cuenta, lo que le estaba diciendo anteriormente, que algunos síntomas se pueden comportar, o cuando lo demostremos ya deja de ser un síntoma para ser un signo. El paciente, los típicos, para que ya eso se lo aprendan hoy. Los síntomas típicos van a ser todo lo que sea dolor. Me duele la cabeza, me duele un brazo, que cuando a veces duele una articulación, nosotros lo describiremos como artralgia, ¿verdad? El paciente puede decir que cuando mueve un brazo le duele, pero nosotros no hay forma de demostrar eso, no hay forma de ver si le duele mucho o poco, independientemente de que cuando nosotros lo palpemos, hacemos algunas maniobras, él refiere a más dolor, pero no hay forma de nosotros saber si es verdad o es mentira. Entonces, esos van a ser realmente los subjetivos, no hay forma de demostrarlo. Las molestias, otras molestias, por ejemplo, tengo prurito, tengo picazón, es lo mismo. Tengo ardentía, paciente que dice, yo tengo ardentía cuando orina, no tenemos forma de demostrar eso. Nosotros podemos demostrar que la orina después está patológica, tiene infección, pero no que tenga la ardentía, ¿verdad? Hay otras manifestaciones que no están aquí, por ejemplo, la polidiccia, polifagia, polidiccia, deseo de tomar agua, de pacientes que tienen muchos deseos de tomar agua, y polifagia, pacientes que le dan mucho apetito, mucha hambre durante el día. Hay personas que se pasan el día con hambre, eso no quiere decir que ahora sea que estén enfermos ni nada, pero sí, si es muy repetitivo, es un deseo incontrolable de comer, sí se convierte en algo patológico. Por ejemplo, polidiccia, polifagia y poliuria, son poliurias que orina mucho durante el día, incluso durante la noche. Esas tres manifestaciones juntas prácticamente es la descompensación de los diabéticos. A veces la forma de presentación de un diabético viene y dice, yo vengo porque estoy tomando mucha agua, estoy orinando mucho y estoy comiendo mucho. Lógicamente, esos son típicos prácticamente de la descompensación de la diabetes mellitus. Entonces, nada, tienen que aprender ya a separar lo que son los signos y lo que son los síntomas para que lo entiendan bien. De ahí se deriva una de las primeras tareas que les voy a indicar que al azar escojan de entre signos y síntomas 20 de ellos. Ahora bien, esos signos y esos síntomas, si coexisten en un momento dado, ahí es donde me va a formar lo que es el signo, ¿verdad? Que no es más que el conjunto de signos y signos que coexisten en un momento dado y terminan en un estado de enfermedad. El diagnóstico va a ser lo pequeño va a ser ya la enfermedad que está dentro de ese síndrome. Un síndrome puede estar caracterizado por 20 enfermedades, por 20 diagnósticos, ponerle más directo la respuesta. Vamos a ponerle algún ejemplo en la cual algunos pueden ustedes haber pasado, porque todos pasamos por una diarrea. Por ejemplo, si nosotros a partir de ahorita empezamos a ir al baño 3, 4 veces a tener deposiciones líquidas o semilíquidas, eso se convierte en un síndrome diarreico agudo. Voy a interrumpir porque hay alguien en la sala y es la única forma que tengo de dejarlo entrar. Seguimos. Le decía que el síndrome diarreico agudo, ahorita mismo empezamos nosotros a tener deposiciones líquidas o semilíquidas, ¿verdad? Pero ¿cuántas causas no me provocan diarrea aguda? Las primeras causas, por ejemplo, de enfermedad que me provocan diarrea aguda son los virus, las diarreas causadas por virus. Después vienen
por frecuencia, las disalimentación. ¿Qué quiere decir? Comemos algo que nos cayó mal y eso nos provoca diarrea. Tercera cosa serían los parásitos. Pero dentro de los virus también hay tipos de virus. Dentro de los parásitos también hay tipos de parásitos. Dentro de los alimentos también hay tipos de alimentos. No es lo mismo una disalimentación, una diarrea alimentaria, por ejemplo, por la leche, niños frecuentes, que hacen intolerancia a algún tipo de proteína, alguna leche que estén tomando, o porque comió mucho dulce, o simplemente porque hay un tipo de alimento que realmente le provoca esto. Entonces, ese sería el diagnóstico final, ¿verdad? De ese gran síndrome que sería una diarrea aguda. ¿Okay? Vamos a otra diarrea, a otro tipo de diarrea, por ejemplo, la diarrea disentérica. Si un paciente viene y te dice que tiene diarrea, que cree que o la ve y mezcla con sangre, o cuando le preguntamos, dice, sí, yo veo unas estrías, yo veo algo que parece sangre, eso sería un síndrome disentérico. Que ya cuando estamos diciendo eso, ya estamos diciendo que el paciente tiene diarrea con sangre. Las causas más frecuentes generalmente son parasitarias, ¿verdad? Pero, ¿cuál tipo de parásito? Por ejemplo, si es un niño menor de 3 años, generalmente va a ser Shigella. Yo creo que ya ustedes decidieron dentro de las bacterias, perdón, lo dije ahorita, parasitismo, dentro de las bacterias, ustedes decidieron la Shigella. Casi siempre, está demostrado casi 100% que un niño menor de 3 años, una diarrea disentérica va a ser por shigelosis. Sin embargo, una diarrea disentérica de un paciente mayor de 3 años o adulto, generalmente sí va a ser por parasitismo, en este caso por la entamoeba histolítica, que bueno, eso creo que lo van a dar en este curso ustedes en salud e infección. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí para que vean que eso no es lo que toca este semestre, pero para que sepan que eso existe y la idea de nosotros es que logren interrogar bien, logren examinar bien al paciente para que después logren ese síndrome, con ese conjunto de signos y síntomas, ustedes logren llegar a un síndrome. Y después vamos a pensar realmente cuál sería la causa, que sería el diagnóstico de ese gran síndrome. Ahora bien, lo primero que nosotros hacemos cuando llega un paciente en la consulta médica va a ser el interrogatorio o anamnesis. La anamnesis médica o el interrogatorio médico, ese va a ser ese primer acto que nosotros tenemos, ese primer contacto con el paciente, que va a ser lo que nos va a conducir realmente al diagnóstico. Alguien dice que no se escucha. A todos les está pasando que no me escuchan. Alguien que me diga, por favor. Bueno, otros dicen que se escuchan. Tienen que revisar un poco alzarlo, perfecto. Seguimos. El que oiga mal, tratar de ver si su equipo está al máximo del volumen. Seguimos entonces. Esta consulta médica, este interrogatorio que nosotros empezamos, ¿verdad? Hay que tener ciertas reglas, ciertos parámetros en la cual nosotros debemos tratar de cumplir. Se darán cuenta que a veces hay pacientes que ya porque nos conocen o porque saben que eres el médico de esa área o simplemente son familiar de algún amigo de uno o de alguna manera nos conocen. Quieren que nosotros le hagamos una consulta en el pasillo, en una fiesta, en un patio, en una terraza. Eso no se debe hacer, eso nunca funciona. Por eso van a ver que hay algunos elementos importantes en la cual tienen que desarrollarse esta consulta, empezando por el interrogatorio. Fíjense las directrices que debe de tener, ¿verdad? El interrogatorio médico. Ofrecer un ambiente que le brinde privacidad. Como les decía, no va a haber privacidad en el medio de un pasillo, en el medio de una actividad, una terraza, donde es más personal. Porque si empieza a decirme alguna sintomatología y uno tiene que hacer una pregunta, a veces un poco privada, no funciona. Entonces tiene que haber un ambiente realmente que brinde privacidad, una consulta médica. El médico siempre da la sensación de seguridad. Tiene que estar el médico calmado y a la vez transmitirle serenidad y transmitirle esa seguridad al paciente. Dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias. Esto más el acápite 4, intervención del médico ante un paciente poco explícito, ahí hay que hacer una mezcla de ellos. ¿Qué pasa con esto? Es real que nosotros tenemos que dar, que exponga libremente el paciente, pero hay pacientes que son al revés, en vez de poco explícitos, son demasiado explícitos. Quieren contarnos
el minuto a minuto que le ha ocurrido, lo que se está sintiendo. Y si ustedes saben, las consultas, las promedios rápidas, estamos hablando de 12 minutos. En el Ecuador, las consultas en término medio están sobre los 25, los 30 minutos. Y les expongo perfectamente que hay pacientes que si los dejas hablar están 3 horas hablando y se nos va un poco de la consulta, el objetivo que es realmente llegar a un buen diagnóstico. Nosotros dejamos que exponga libremente, pero eso no quiere decir que a ese que está en exceso, de todo lo contrario, poco explícito, sino que le habla demasiado, también debemos realmente lograr interrumpirlo y llevar el hilo nosotros, ¿verdad? De lo que es el interrogatorio. También hay que escuchar con atención, no podemos estar el paciente hablando y nosotros estar chateando o atendiendo otra cosa o interrumpiendo, nosotros dejarlo hablar y nosotros estamos haciendo otra actividad, eso no se puede hacer. No mostrar impaciencia, no podemos estar a veces así, no sé, cualquier signo que el paciente diga, pues bueno, me estaba escuchando, pero estaba apurado. Realmente mostrar una serenidad y que no nos veamos apurados ni nada. Y mucho cuidado con el lenguaje extraverbal. A veces nosotros abrimos mucho los ojos, ¿verdad? Hacemos un tipo de mueca. Esto a veces, por ejemplo, pasa mucho con los complementarios. El paciente viene a una segunda consulta después que nosotros le indicamos una serie de complementarios y, ejemplo típico, agarramos y vemos una alteración muy grande y nosotros hacemos así. No, nosotros tenemos que ser capaces de lo feo, lo bonito, la curva más grande que podamos ver en algún complementario, alguna lesión de piel, cualquier, que nosotros tratar de reaccionar lo más sereno posible. No podemos, bueno, eso está muy grave, eso está muy mal, y a lo mejor no lo hacemos verbal, pero ese lenguaje extraverbal que utilizamos es peor a veces que las mismas palabras. Entonces hay que cuidar mucho ese lenguaje extraverbal. Hacer las preguntas en orden lógico y con lenguaje sencillo. ¿En qué sentido? El paciente, hoy por hoy, al ver el internet, puede ser que nos diga que tiene migraña, que tiene poliuria, que tiene polidicia, pero no es lo normal. Lo normal es que el paciente nos refiera que va muchas veces al baño, que tiene dolor de cabeza, utiliza su terminología normal porque él no ha estudiado medicina. Hay quien googlea y busca y quiere decirte términos médicos, pero son los menos. Y el orden lógico, si el paciente lo que más le llama la atención, que veremos que sería su motivo de consulta, lo que más le llama la atención, por ejemplo, es la fiebre, hay que preguntarlo todo sobre la fiebre. Después, él no me ha hablado de un vómito, entonces hay que preguntar después todo sobre el vómito. No podemos decir, tiene fiebre, vómito. ¿Cuántos vómitos tú has tenido? Ah, 3. ¿Y cómo es la fiebre? No, no podemos ese para adelante y para atrás. Debemos tratar de ir en orden lógico, ¿verdad? A él le preguntamos con un lenguaje sencillo, pero nosotros ya después a la hora de redactar si utilizamos la terminología médica. Siempre que sea posible, el interrogatorio debe ir acompañado de una intención diagnóstica. Por supuesto, si ya con la sintomatología que tiene el paciente que nos está refiriendo, ya debemos ir, ¿verdad?, encaminándonos sobre el posible diagnóstico. El paciente viene por algo urinario, imagínense que ya sabemos que viene y dice que tiene dolor y ardentía con orina. Ahora preguntarle, ¿tienes dolor de garganta? Si él, cuando nosotros preguntamos al final, ¿usted se siente algo más? Y el paciente nos dice, bueno, nos duele la garganta también. Bueno, pues puede tener sexo urinario y tener catarro también. Eso no, ya les dije, eso no tiene nada que ver. Pero no irnos hacia otros diagnósticos. Déjenme hacer otra pausa, que hay alguien más dando de entrar. Seguimos. Eh, como decía en este, no tratar de irnos por otro camino y no omitir ningún detalle. Todo es importante. Un detalle, por ejemplo, ahorita mismo, cuando empezó la pandemia, imagínese decir,
sin sentirse nada, decir yo soy un viajero que vengo de China. Ya prácticamente esa persona, por venir o venir por un país que ya está habiendo casos positivos, que es lo que se está haciendo, se sigue haciendo actualmente, que es sin tener síntomas, aislar a ese paciente. Que parece que no es un detalle sencillo, es un detalle grande, pero al principio, que no se le estaba dando mucha importancia al coronavirus, ¿verdad? No, no se le estaba dando esa gran importancia al principio hasta que ya todo el mundo se dio cuenta que sí. No, alguien está aquí ahora apuntando, voy a tener que tienen que tener cuidado con el uso de a ver, a ver quién es, si algo voy a tener que seguir. Como decía, tratar de no medir nada, porque lo más pequeño puede llevarnos a nosotros hacia un diagnóstico. Acápite 8 es muy importante. Decir al paciente siempre la verdad o una verdad media. Este acápite a veces hay que unirlo a tratar de determinar dentro de la familia, ¿verdad? A quién se le puede dar la mala noticia, sea de una patología como el cáncer, sea de una intervención quirúrgica con mucho riesgo, ¿verdad? Pero nunca, nunca engañar al paciente. Nunca engañar al paciente. Hay que decir realmente la verdad o a un familiar, que sea prácticamente, a veces no necesariamente puede ser el papá, puede ser un hermano, a veces un primo. Eso depende de la dinámica familiar de cada hogar, ¿verdad? Siempre hay que dar toda la información sobre el caso. Y este es otro muy importante, el interrogatorio debe continuar durante el examen físico. A medida que nosotros pensemos que ya lo preguntamos todo, cuando seguimos con el examen físico, se vienen otras preguntas, otras más. Incluso cuando, por ejemplo, hacemos palpación, eh, cuando estamos ahí palpando, le preguntamos, ¿esto le molesta? ¿Esto le duele? A lo mejor el interrogatorio no, él los vio algo y cuando nosotros miramos, tiene algún tumor, alguna lesión, le preguntamos, ¿esto lo tiene desde cuándo? Desde cuando salió, le molesta, le duele, le pica. Entonces, el interrogatorio debe continuar durante el examen físico. ¿Okay? Seguimos. Cuando nosotros vamos a hacer esa consulta médica, empezamos con el interrogatorio, hay muchos modelos. Hay muchos modelos de historia clínica. Depende de la clínica donde trabajemos, si es del sector privado, si es del sector público. Incluso dentro de ellas también a veces hay diferencias en cuanto a algunos modelajes. Depende también a veces en qué país estemos trabajando, pero de una manera u otra la literatura lo organiza desde esta manera. Vamos a ver dos formas distintas aquí, como está representado también, que está del libro de texto, pero si se dan cuenta, cuando lo estudien, de una manera u otra se recogen todos los datos. En este caso, los datos personales. Cualquier modelo de historia clínica, cualquier modelo de una consulta, siempre va a tener lo general del paciente, nombre, apellido, su edad, ¿verdad? Exceso, no siempre se le puede preguntar, pero hoy en la actualidad a veces hay que preguntar el sexo, porque hay operaciones de cambio de sexo, ¿verdad? La etnia, el estado civil, ocupación, lugar de residencia y hábitos de vida. A veces en una consulta de emergencia los modelos no traen tantas cosas, nada más que traen nombre, apellido, sexo y parroquia, por ponerle un ejemplo, y no trae lo demás. Ya sería mejor el otro modelo que si vamos a dejarlo ingresado por 24 horas en observación o ya si realmente vamos a dejarlo ingresado, ahí sí viene todo desglosado, todos estos datos. Lo otro que le sigue es el motivo de consulta. El motivo de consulta es fundamental porque a veces ya el síndrome sale de ese motivo de consulta. Tenemos que ser explícitos con lo que nos dice el paciente
pero preguntarle qué es lo que más le llama, por qué usted viene, qué es lo que más le molesta. ¿Eh? Porque a lo mejor un paciente con fiebre y tos, expectoración, no es lo que más le molesta, a lo mejor la fiebre, no me la está diciendo desde el inicio, porque por ejemplo tuvo una expectoración con sangre y eso es lo que más le llama la atención. Entonces, depende de ese primer impacto de lo que nos diga el paciente, sería ese motivo de consulta. Le sigue la historia de la enfermedad actual con sus antecedentes. Esa historia de enfermedad actual es donde nosotros vamos a desarrollar todo desde que empezó, si tiene algún antecedente y cómo se pega, cómo se concadena con la enfermedad actual. Dentro de esos antecedentes personales se dividen unos cuantos. Fíjense, los fisiológicos, que vamos a ver esos fisiológicos, van a ser antecedentes prenatales, que es antes de que uno nace, cómo fue el embarazo de uno cuando estaba dentro de la mamá. Los antecedentes natales, que es en el momento que nace, las primeras 24 horas, qué pasó, cómo uno nació, si fue por un parto, si fue por una cesárea, cómo fueron esos primeros minutos, si hubo asfixia, si no hubo asfixia, si hubo carrera animal, cuánto pesó, si hubo cianosis, todas esas variantes serían en los antecedentes fisiológicos natales. Y los postnatales, bueno, cómo fue su desarrollo psicomotor, cómo fue su adaptación, cómo fue que fue lo primero que comió, ¿verdad? Cuando dio los primeros pasos, cuando salieron los primeros dientes, etcétera, etcétera. De ellos también, esos testes personales, también tenemos los del medio, de los que trabajan, donde vive, las condiciones de vivienda, ¿verdad? Hábitos tóxicos, ustedes saben que esos serían los factores de riesgo. Siempre ustedes verán que a partir de que empiezan a estudiar, los factores de riesgo los van a dividir en dos grandes grupos, modificables y no modificables. Los no modificables, por ejemplo, serían la edad, el sexo. Usted sea hombre, ya no puedes cambiarlo, aún te operes, tus genes son de hombre, pudieras tener más enfermedades hacia las que son frecuentes hacia el hombre o viceversa en el caso de las mujeres. La edad no la puedes cambiar, si uno tiene 40, 50 años tampoco lo puedes cambiar. ¿Cuáles serían entonces los modificables? Bueno, que uno no haga ejercicio, que tenga una dieta, por ejemplo, rica en grasa saturada e insaturada, entonces tratar de ver cuál sería la mejor, las pacientes que tienen tabaquismo, que tienen alcoholismo, esos serían los modificables, lo que nosotros pudiéramos cambiar, serían esos dentro de los hábitos tóxicos. La vacunación agarra gran importancia en pediatría, en la edad pediátrica, es donde más lo van a preguntar. La edad adulta, más bien son las vacunas, dependencia del factor de riesgo que uno tenga, que son las que se ponen para reactivar algunas que ellas, y la que se reactiva cada 10 años, que sería el tozoide letal. Después le siguen sus antecedentes familiares y hereditarios. Antecedentes familiares hereditarios de primera línea, de segunda línea, si hay cáncer, cardiopatía isquémica, algunas enfermedades genéticas importantes que de tener algún familiar habría que estudiarlo también por la peligrosidad de la transmisión. ¿Sí? Le sigue a ese gran interrogatorio con su consulta y todos esos antecedentes, que ya seguiría hacia las próximas clases, fundamentalmente los exámenes físicos, ese modelo de historia clínica seguiría lo que es el examen físico. Entonces, después que nosotros hacemos ese interrogatorio, ese examen físico, nosotros vamos a tratar de lograr clínicamente llegar a un resumen semiológico. Nosotros pensamos que tiene síndrome tal. Dentro de ese síndrome nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que nosotros creemos que tiene, que son las consideraciones diagnósticas. ¿Cuál sería esa patología? ¿Cuál es la enfermedad que dentro de ese síndrome que tiene el paciente? Después vienen otras hojas que sería la evolución diaria, que en algunos modelos uno evoluciona y pone del otro lado las indicaciones, otros las indicaciones están separadas. ¿Okay? Y lo otro es la epicrisis, que la epicrisis no es más que el modelo de cuando se le da el alta al paciente. Epicrisis o modelo de egreso, en otras historias clínicas se le llama así. Es resumen de lo positivo, cómo llegó, cómo evolucionó, todos los complementarios que se indicaron, cómo ha mejorado, lo que se le indica para la casa y si tiene reconsulta o no. Esa sería la última. Entonces, repitiendo, vemos que la historia clínica va a tener lo que es la anamnesis, todo el interrogatorio con todos esos datos y todo lo que se siente el paciente, luego examen físico, luego resumen semiológico, consideraciones diagnósticas, la evolución diaria, su tratamiento y la epicrisis. Entonces, eso de manera general en todos los países son los modelos que se utilizan. Cambia de una clínica a otra, por ejemplo, aquí en el IE todo es computarizado y se escribe mucho
resumidamente en las máquinas, pero sin ser ningún tipo de modelo, ellos llevan un poco la secuencia, lo que son un poco más escuetos, pero realmente se guían por un modelo, lo que en este caso es digital. Fíjense aquí del libro de texto básico de ustedes, de Edward, donde viene más o menos de otra manera, pero está todo igual. Fuente de información y fiabilidad, motivo de consulta, historia de enfermedad actual, sus síntomas habilitantes, antecedentes médicos, revisiones de salud, antecedentes laborales ambientales, información biográfica, antecedentes familiares, antecedentes psicosociales, espirituales, sexuales, reproductivos y ginecológicos, revisión por sistema. Si se dan cuenta, es más o menos lo mismo, ¿verdad? De lo que vamos nosotros a tratar de investigar y llenar esa historia clínica para poder nosotros tener un buen diagnóstico. Motivo de consulta. Vamos ahora a ir a cada uno de ellos para poder ir desarrollándose. Generalmente hay modelos de historia clínica donde aparece en la carátula. En la carátula ya hay que poner ya ese motivo de consulta. O simplemente hay modelos, fundamentalmente en urgencia, que es una sola hoja, donde nosotros arriba, después de los datos generales, vamos a poner por qué vino ese paciente, qué es lo que más le llama la atención. Entonces, fíjense, debe estar reducido y orientado al aparato, sistema o realmente a la zona afectada que me está produciendo la enfermedad paciente. Un ejemplo típico aquí, tos, fiebre y expectoración de 3 días de evolución. El paciente está teniendo 3 días, tos, fiebre y expectoración. Lo más típico que haya sería una infección alta respiratoria o una infección baja. Alta generalmente sería la faringoamigdalitis y baja lo más probable que sea una bronquitis o una neumonía, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo sería aumento de volumen en la región inguinal de 6 horas de evolución. Un paciente que no tenía nada y hace 6 horas se nota un aumento de volumen en la región inguinal. Esto puede ser una hernia que se atascó, por ejemplo, el paciente tenía debilidad en lo que es el anillo inguinal, de pronto hizo una fuerza, protuyó generalmente los intestinos delgados, no regresó y se quedó ahí ese tumor, ese aumento de volumen, y el paciente va a consulta, lógicamente, por ello. Otro motivo de consulta puede ser sangrado vaginal de 6 horas de evolución. Una paciente que normalmente tiene sus menstruaciones periódicas, sabe la cantidad que sangra, pero ella se da cuenta ahora que su sangrado es mucho más de lo normal y en este caso está refiriendo que son 6 horas de evolución. Esto es típico, por ejemplo, en algún aborto, pacientes que están embarazadas, algún aborto, a veces los embarazos ectópicos rotos también puede pasar así, algunas patologías ginecológicas que no son con embarazo, sino más bien con retraso de la menstruación, cuando le viene con hiperpolimenorrea, mucho sangrado. También sería. Entonces, fíjense aquí 3 ejemplos distintos, muy distintos uno de otro, de cómo sería ese motivo de consulta. Otros ejemplos, por ejemplo, el paciente puede decir, llevo con dolor en el pecho desde hace 5 horas. Entonces nosotros no ponemos eso, lleva con dolor, no, nosotros ponemos dolor precordial de 5 horas de evolución. Otro dice, llevo con náuseas y vómitos terribles durante 2 días. Bueno, náuseas y vómitos de 2 días de evolución. Tengo un dolor de cabeza espantoso de hace unos días. Bueno, paciente con cefalea, pudiera ser migrañosa o no, cefalea de unos días de evolución. Aquí hay que especificar un poco más. Hay pacientes que no logran, si es un día o dos, ponemos más o menos, entonces un día o dos. Otros pudieran ser en las consultas de seguimiento, consultas rutinarias, como dice, estoy aquí por una revisión rutinaria solicitada por el colegio. En ese caso se pone consulta de seguimiento. Y no me siento bien, este es lo que a nadie le gusta en medicina, que serían los síndromes generales, que tampoco existen. Algo tiene que tener el paciente, no puede ser todo general. Nosotros tenemos que tratar de quedarnos con lo más pequeño para ver de esos pequeños cuál sería la patología realmente que tiene el paciente. Pero hay pacientes que es preocupante y habría que hacer el estudio porque no saben qué se sienten, pero se sienten mal. Ellos dicen que no están bien. Entonces, a pocos síntomas, a poco que nos pueda referir el paciente, no toca de otra que hacerle una batería de examen y estudiar a ese paciente. Este es que no nos gusta a nadie porque no sabemos.
No tenemos una guía por dónde vamos a empezar. ¿Okay? Entonces, hay a veces que nos equivocamos en algunos motivos de consulta y, por ejemplo, ponemos paciente que viene o paciente internada por orden del doctor Juan Pérez. No, Juan Pérez la internó por algo. No puede haber así por un favor o porque te conozco, porque quiero que esté en el hospital. No, eso no existe. ¿Okay? Generalmente existen algunos ingresos que es una continuidad de otras. Por ejemplo, hay exámenes complementarios que requieren una preparación previa, ¿ya? Como hacer alguna biopsia, hacer algunos estudios imunológicos contrastados o endoscópicos. Y aunque a veces a los pacientes se les da una indicación de cómo hacerse, ponerse los enemas, ponerse algunos ciertos medicamentos para prepararse para hacer esa prueba, realmente no lo cumple. Entonces, muchas clínicas, muchos hospitales, muchos servicios lo que intentan es cumplir esas preparaciones previas ingresando, para que lo haga un personal de enfermería que al médico, al que va a hacer el proceder, le garantice poder hacerlo. Porque imagínense que uno vaya a hacer una biopsia, que igual es una operación pequeña, pero sigue siendo operación, incluso la anestesia, y el paciente haya desayunado, haya comido, haya fumado, haya tomado algún medicamento que no es bueno para hacer este tipo de proceder. Entonces, después que ya lo tienes en la mesa, después que ya vas a hacer el proceder, dice, no, pero yo desayuné, ya mira para atrás, no se puede hacer. Vas a hacer algún estudio imunológico que requiere hacer un por contraste. Entonces el paciente tiene que estar limpio, completo. ¿Qué quiere decir? Que al día anterior tiene que haberse preparado, hacerse enemas evacuar, el paciente limpio, que no tenga ningún residuo de heces fecales. Y entonces el paciente también te dice que comió, que no aguantaba el hambre, que se comió 2 empanadas. Fíjense, después que ya lo tienes prácticamente, y muchos pasan, fíjense, muchos pasan, le introducen el tubo endoscópico y de pronto ven, ¡pum! Hay comida, hay residuos de comida, hay materia fecal, en el caso de la colonoscopía, que sería por atrás. Entonces, después que tienes el turno, que te preparaste algo, pero no te preparaste bien, empezaste la prueba que es molesta y suspenderla y tener que suspenderla para otra ocasión. No es bueno. Entonces, se trata de paciente ingresado, preparar para hacer un proceder. Los casos de pacientes que se hacen quimios, se hacen radioterapia, muchos de ellos también se hacen en la casa, no se hacen en la calle. Y es un ingreso, se le llena una historia clínica, generalmente es un modelo de una hoja o dos, y realmente tiene que estar ingresado para poder cumplir estos tratamientos que son muy específicos de sus patologías. ¿Okay? Ahora bien, los antecedentes. Eh, los antecedentes tienen que tratar de ser lo más sintético, ¿verdad? Y explícito. Hay veces que nosotros necesitamos incluso antecedentes de 3 meses previos. ¿Eh? El paciente ahora, por ejemplo, viene con mucha tos, mucha fiebre, dolor de una parrilla costal, que se le llama dolor de punta de costado, pensamos en una neumonía, pero nosotros interrogamos bien y esos antecedentes del paciente nos refiere que sí, que hace 15 días o 20 días tuvo tos y mejoraba y después volvía. Entonces son esas catarros, esas infecciones respiratorias altas mal cuidadas que después se complican y te dan una neumonía. Entonces a veces sí hace falta saber qué tuviste previamente. Y lógicamente hay que tomar todos los datos cronológicos de una forma ordenada. Voy a poner un ejemplo típico. Si el paciente nunca ha estado enfermo, nunca, no padece de nada, y ahora viene, pues tiene mucha fiebre, muchos vómitos, mucha diarrea, nosotros podemos empezar paciente masculino de 20 años de edad con antecedentes de salud. Cuando yo pongo que tiene antecedentes de salud, es un paciente que nunca ha estado enfermo, nunca ha tomado un medicamento para nada. Siempre ha estado saludable. Y ahora viene porque hace más o menos 3 días, viene con fiebre, diarreas y vómitos. Punto. La fiebre, tiene que preguntarle cuánto es la fiebre, si toma algo para la fiebre, si cuando tomó algo para la fiebre le bajó la fiebre, qué tiempo se le demoró en que le volviera a dar fiebre y si se volvió a bajar cuando volvió a tomar medicamento. Cuando ya yo tengo completamente toda la fiebre, entonces le pregunto a los vómitos, cuántos vómitos han sido en 24 horas, si son de restos de alimentos, si son con muchas náuseas, si son tipo proyectil, que con presión o simplemente le da mucha arqueada hasta que vomita, ¿verdad? Las diarreas como son,
si son líquidas, semilíquidas, pastosas, en cuanto en número, en cuanto en volumen, si tienen resto de alimentos, si tienen flema, si tienen sangre. Entonces, ese sería el orden en el cual nosotros vamos a tratar de hacer una historia de enfermedad actual con sus antecedentes. Ahora bien, imagínense un paciente hipertenso y diabético, este mismo, con diarrea, vómito y fiebre. Bueno, paciente con antecedentes de ser hipertenso, ¿cuántos años lleva de ser hipertenso? A veces se acuerdan bien, ponemos más o menos 5 años, para lo cual lleva tratamiento con, el paciente nos dice, ¿verdad? Si tiene algún medicamento indicado o no. Ojo, más adelante hay alguna diapositiva que lo señala. Hay pacientes que usted le dice, ¿usted pertenece a diabetes? Y dicen, no. Y después dice, ¿usted toma algún medicamento? Y dice, sí, yo tomo la sartán. Yo me pongo insulina. Y sin embargo te dicen que no son diabéticos o no son hipertensos. Entonces hay que siempre tratar de ver de qué manera nosotros le preguntamos por qué los pacientes tienen una protección, de que aunque tomen 100 medicamentos, ellos darle una sensación de que son saludables o simplemente decir que no son hipertensos, aunque tomen 3 medicamentos antihipertensivos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si tiene algún antecedente, tenemos que referirlo, desde cuándo, qué tratamiento tiene, por qué día, qué cantidad, dosis, ¿verdad? Y si se controla con esos medicamentos, no. Porque a lo mejor tiene 3 medicamentos para la presión y decide hipertenso. Claro, entonces más o menos esta sería la idea de la historia de enfermedad actual con sus antecedentes. Sé que es mucha información, esto lo vamos a ir logrando poco a poco, ¿verdad? Simplemente tener una idea de qué es ese interrogatorio, que solamente vamos por el interrogatorio de una consulta médica. Aquí muy claro y muy explícito dice, se toman los datos de forma cronológica ordenada. Eso lo hemos ya repetido varias veces, ¿eh? Sin interrupciones. Recordar que si es muy explícito, demasiado, en vez de poco explícito, también hay que interrumpir ese paciente para tratar de nosotros seguir una secuencia lógica y no estar 2 horas con el paciente. ¿Verdad? Fíjense, después que él nos dijo los síntomas que tenía de una manera ordenada, nosotros también tenemos que ver qué relaciones con otros sistemas, con otros aparatos, nosotros pudiéramos buscar otros signos, otros síntomas en el interrogatorio. Por eso dice, luego se realiza un interrogatorio dirigido al médico después que dejamos hablar para ver cómo enriquecemos esa evolución de la historia de enfermedad actual. También, lo que le decía, alguna enfermedad reciente de 15 días, ¿verdad? 20 días atrás, incluso a veces hay que llevarlo hasta 3 meses. ¿Eh? Si el paciente, eso tiene alguna relación con la patología actual. Hay enfermedades que si el paciente, nosotros estamos pensando y nada más que aparece esa enfermedad en el África, por ejemplo, y no preguntamos si ha viajado, no podemos llegar a ese diagnóstico, porque no lo hay en el país, pero sin embargo lo hay en otros. Ustedes en este curso, cuando hay parasitología, van a ver que hay parásitos donde no hay en el país, pero lo hay en otros. Si usted fue un viajero de esa zona geográfica, lógicamente tenemos que usted hace 3 meses, usted el año antes ha viajado, sí, entonces sí hay fondo adquirido esa enfermedad que no sale a la semana, no sale al mes, sale a los meses. Entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad? Todo ese recorrido para nosotros poder concadenar bien una historia de la enfermedad actual. Bien, ¿cómo vamos a atributos que le he hablado? ¿Cómo vamos a preguntar sobre un signo, un síntoma, algo que nos diga el paciente? Bueno, el paciente lo que nos diga en dependencia, si nos dice localización, si nos dice un dolor, por ejemplo, preguntarle dónde le duele. Y muchas veces nosotros le decimos al paciente, señálenme con un dedo dónde es que le duele. Porque no es lo mismo que me duela todo el pecho que me duela un área específica. La cualidad. Aquí a veces esa es una de las más difíciles. En cuanto al paciente poder referir. El paciente puede decirle que es quemante, cualidad, calidad, que lo siente como punzante, que lo ala, que es opresivo en el caso del dolor precordial, del infarto. Entonces, ese cuesta un poco, aunque hay algunos muy típicos. El paciente dice, yo vengo porque yo estaba bien y de pronto lo que he sentido es una puñalada. Lo que yo sentí es como una puñalada y que no se me quita. ¿Okay? También la intensidad. Esto varía mucho del umbral del dolor de cada paciente. Hay pacientes que pueden tener
apenas la apéndice inflamada y vienen prácticamente en camilla, con una fase dolorosa que parece que se está muriendo. Y sin embargo hay otros que vienen con peritonitis, vienen con una gravedad importante de la misma apendicitis, y el paciente dice, sí, me duele un poco. Hay pacientes que aguantan más dolor que otros. Eso depende mucho del umbral. Pero bueno, hay que preguntarlo y después corroborarlo con el examen físico a ver hasta dónde ese umbral del dolor del paciente nos da para más intensidad o para menos intensidad. La cronología, por supuesto, cuando empezó, la duración y la frecuencia. A veces el paciente nos dice que en las mañanas donde más le da, o después que comen, o alivia cuando comen. De ahí vienen algunas historias de algunas enfermedades que podemos nosotros, con el buen interrogatorio, poder irnos más hacia un diagnóstico o hacia otro, ¿verdad? El entorno en el que ocurre, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué pasó que le comenzó eso? Muchos pacientes dicen, después de que yo me agaché y me paré, ahí fue que me empezó el dolor, ¿verdad? O cada vez que yo duermo en tal posición, ahí es que me empieza el dolor. Después que yo estoy mucho tiempo sentado, ahí es que me empieza el dolor. Entonces hay que saber en qué entorno pudiera aparecer ese síntoma. Factores agravantes, más o menos lo mismo. Si yo estoy aquí sentado y me duele y me muevo así y me alivio o se incrementa, eso sería factores agravantes. Hay úlceras, por ejemplo, la úlcera debe aliviar cuando come y la gastritis debe aumentar cuando se come. ¿Sí? Eso, si es úlcera típica, gastritis típica, es lo que debiera pasar. Lo que pasa es que a veces el paciente tiene gastritis y úlcera. Entonces, los síntomas están un poco que mezclados. Pero sería más o menos la búsqueda de esa sintomatología, poder nosotros describirla bien. Síntomas asociados. Bueno, ¿qué más tienen? ¿Qué otra cosa más usted puede referirnos? ¿Qué usted cree que le llama la atención? ¿Qué algo más usted tiene? ¿Qué algo más usted se siente? Que no le ha hecho caso. El paciente lo que le llama la atención es el dolor y la fiebre, pero se dio cuenta que empezó a tener picazón en un pie, que sí, que de vez en cuando le da un mareo, pero no le ha hecho caso y no nos lo había hablado. Entonces, cuando nosotros ya preguntamos algo más, entonces él se acuerda, ¿verdad? Que pudo perfectamente acordarse y nos lo refiere y es importante también para el diagnóstico. Entonces, algunos antecedentes médicos, de esos antecedentes personales que nos hace falta también. Nos hace falta preguntarlo. Fíjense, estado de salud general. En ese estado de salud general, junto con enfermedades previas, es cómo él se ve en el pasado, si ha sido un paciente saludable o no, y las enfermedades infecciosas. En una consulta pediátrica esto es importante. Si el niño ya tuvo varicela, si el niño ha tenido hepatitis, si ya tuvo rubiola, sarampión, esas enfermedades que algunas están ya erradicadas con vacunas, pero otras no. Y es importante saberlas. Hay que tratar de, porque imagínate que ahora viene un niño con lesiones en la piel, que nosotros estamos pensando que es una varicela, y la madre nos dice que ya tuvo varicela. Entonces, no puede ser varicela. Hay que buscar otra patología, porque estas son enfermedades en las cuales deja inmunidad por vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se puede enfermar más. Esa es la idea de lo que se está buscando con la vacuna, con el coronavirus, tratar de sensibilizarnos previamente con el patógeno debilitado para nosotros crear anticuerpos y que ya no nos dé mala enfermedad, o si nos dé, que nos dé la parte, la mala leve, nunca nos dé la enfermedad grave. Entonces, eso también hay que preguntar. Lesiones previa. ¿Qué significa las lesiones previas? Eso va junto prácticamente con las intervenciones quirúrgicas. Lesiones previas, pacientes, si usted ha tenido operaciones anteriores o ha tenido alguna fractura que llevó inmovilización, si tuvo un trauma, a veces se acuerdan, a veces no. Hay que preguntarlo de niño. Usted tuvo alguna patología, usted se cayó, se puso un yeso, porque a veces tú le dices, ¿tuviste algún trauma? Le dicen no. Usted le dice, ¿usted tuvo alguna inmovilización? Le pusieron un yeso. Ah, sí, de niño me caí en una bicicleta y me partí la mano, me partí el pie. Entonces, eso es importante, porque si el paciente viene ahora por un dolor en el miembro inferior y ahí tuvo una fractura cuando era niño, pudiera haber alguna recuperación, eh, la fractura haya osificado desde un punto de vista patológico y ahora de grande que le está pasando el problema. Entonces, todo eso hay que preguntarlo junto con las intervenciones quirúrgicas
en la cual es importante saber si estuvo operado, esa cicatriz que estamos viendo, en qué año fue, de qué causa fue. Si ahora viene un paciente que con una intervención quirúrgica o lo vemos la incisión y dice que sí, que él operaron hace los 5 años de una apendicitis. Y si ahora nosotros estamos viendo que tiene un abdomen agudo, es cualquier cosa menos apendicitis. O cuando lo operaron, no lo operaron de apendicitis. Claro, entonces eso es importante preguntarnos. Hospitalizaciones. Hay que saber en algunas patologías, por ejemplo, con el asma bronquial, si ha tenido ingresos previos. Si ha tenido ingresos previos, porque no es lo mismo una disnea intensa, el paciente tenga mucha falta de aire, un asmático, y que dice que nunca ha estado ingresado, a que dice que hace 3 meses lo ingresaron por asma. Con esa disnea intensa, hace 3 meses que está ingresado, ya hay que ingresarlo. Hay que ingresarlo porque ese es el que me hace una parada respiratoria. Ese es el paciente que a pesar de que uno utiliza todos los medicamentos, no resuelve. Entonces, todo eso hay que preguntarlo también. Las alergias, lógicamente hay que saber la alergia alimentaria, alergia medicamentosa, porque nosotros si vamos a ingresar a un paciente y él es alérgico a algún alimento, nosotros no podemos indicar como tal cualquier dieta libre. Hay que poner una dieta en la cual nosotros garanticemos que no le provoque ningún tipo de alergia. Con los medicamentos neurales, el paciente que sea alérgico a la penicilina, que sea alérgico a algún tipo de medicamento, nosotros dentro de las indicaciones no podemos. Más bien, hay que poner bien grande en la primera hoja, en la carátula, ¿verdad? Y aquí, en ese antecedente, poner bien claro a qué es alérgico, a qué medicamento. Porque si es alérgico a algo, cuando nosotros lo pongamos, vamos a provocar una afilaxia y podemos provocar la muerte del paciente. La vacunación, que ya habíamos hablado, el esquema de vacunación, que ahí en la clase está el link para que vean el esquema de vacunación, no es motivo, no es objetivo de SEMIO que ustedes sepan el esquema de vacunación, pero les exhorto que lo miren, que tengan una idea de las vacunas que se pongan en los tiempos, porque para pediatría sí se lo van a exigir. Y ya por lo menos que sepan cómo sería el esquema. Drogadicción. Si nosotros logramos un ambiente bueno, un ambiente de confianza, pudiéramos nosotros tener una buena, ¿cómo decir? Que el paciente se proyecte si realmente él utiliza sustancias prohibidas, porque eso todo el mundo no lo dice, ¿verdad? La idea es que nosotros podamos detectar todo paciente que utilice estas sustancias y dentro de las posibilidades, si podemos desintoxicarlo, ¿verdad? La dieta, nosotros tenemos que saber, depende del tipo de dieta que lleve el paciente. Nosotros, si es una dieta que no es saludable, nosotros tratar de indicarle una dieta siempre al paciente, que sea saludable. Patrones del sueño, esto a veces se va un poco más, habría que a veces interconsultarlo con neurología, pero es importante saber si el paciente duerme sus 8 horas diarias. Hay pacientes que dicen, no, yo duermo 14, otros dicen, no, yo duermo 3 horas, 4 horas en toda la noche, yo no duermo más que eso. Algunas están acompañadas de patologías, ¿verdad? Neurológicas o desde el punto de vista psicológico también. Medicaciones actuales, todo lo que tome el paciente, así sea paracetamol, lo que sea, cuántas veces toma y qué tiempo lleva tomando. Porque a veces el paciente por lo que viene es por reacciones a veces de medicamento y simplemente quitando ese medicamento ya resolvemos, ¿verdad? El paciente. Y si el paciente tuvo alguna terapia alternativa o complementarios previos que nos enseñe. Quiere decir, él ya lo vio a alguien previo, ya le indicó un tratamiento para lo que está viniendo a la consulta de nosotros y ya le indicaron una serie de complementarios. Entonces no le vamos a indicar los mismos. Nosotros vamos a ver esos resultados y se ha ido mejorando con la terapia. A veces hay que decir, está bien, sí, tu diagnóstico es eso, está muy bien, y simplemente tienes que seguir con el tratamiento. Todavía no te ha hecho bien el efecto. Por ejemplo, los antibióticos hacen un buen efecto después de las 72 horas. No podemos pretender que una infección importante al otro día de 1 o 2 dosis de medicamentos ya el paciente esté bien. Hay que darle un margen. Pero siempre hay que preguntarlo. Hay pacientes que van hoy a un médico, van al otro día a otro, van al otro día a otro más, porque simplemente son así. Hay pacientes y pacientes. ¿Okay? Ahora, lo que yo les anunciaba de las enfermedades antecedentes personales fisiológicos, prenatales, natales y postnatales. Esto es muy importante, muy, muy, muy importante para las consultas pediátricas. Para las consultas pediátricas. Estos fisiológicos deberán apuntarlo porque no está aquí en la clase. Se dividen en los prenatales, en los natales y los postnatales. Los prenatales, como le decía, todo lo que le pasó a la mamá de uno cuando nos tenía en el útero, en la barriguita, ¿verdad?
todo lo que pasó, desde ingreso, tratamiento, si hubo anemia, si hubo infección urinaria, si hubo infección vaginal, si ganó bien de peso, todo eso. Cuántos controles tuvo, si la captación fue precoz, si la captación fue tardía, si se hizo todos los complementarios durante el embarazo. Esos serían los antecedentes fisiológicos prenatales. Los natales, como ahí sí hay algunos datos, como empezó a nacer, si fue cesárea, si fue un parto instrumentado, o un parto fisiológico, si fue hospitalario o fue no hospitalario. Hay zonas donde todavía están las comadronas, donde hacen este tipo de proceder, ¿verdad? Y los postnatales, bueno, crecimiento y desarrollo. Cuando fue que el niño sostuvo la cabecita, cuando se sentó, cuando batió, cuando dio los primeros pasos, cuando caminó, etcétera, etcétera. Incluso a medida que pasen los años se puede también eh, interrogar, determinar, por ejemplo, cuando el niño tuvo control del esfínter anal, del esfínter uretral. El niño, hay mamá que lleva al niño con 4 años porque todavía se hace pipi por la noche. Bueno, es normal, es hasta los 8. Fíjense, es hasta los 8. Claro que eso se enseña y se estimula. Cada noche que el niño no se orina, se le da una estrellita. Cuando tenga 5 estrellitas, se le da un regalo. Eso más o menos se hace así. En esos niños que todavía no logran despertarse cuando tienen deseo de orinar y se orinan en la cama. Pero tampoco puede castigarse, porque es normal hasta los 8 años. Y así sucesivamente, eso hay que tener a la hora de interrogar, lograr saber cómo va ese desarrollo psicomotor del niño. En el caso de las consultas de ginecología o ginecostetricia, es importante en la mujer edad de la menarquia, cuándo fue su primera menstruación, cuándo fue su primera menstruación, o si ya tiene una edad avanzada, si se la ha ido desapareciendo o si ya está en la menopausia la paciente como tal, si ya no está viendo más la menstruación. Lógicamente, depende de cómo es su ciclo menstrual, poder preguntar cómo es ese ritmo. Si es cada 28 días, si es cada 35, todo eso hay que preguntarlo. Y cuántos días les dura. Imagínense una muchacha, una paciente femenina que nos diga que cada 20 días tiene, ve su periodo y que le dura de 5 o 7 días y es abundante. Esa paciente lógicamente va a tener anemia. Anemia, en este caso, la típica va a ser por déficit de hierro. Entonces hay que ver si ella tiene algún problema, algún miomo uterino, alguna enfermedad en su endometrio, y encima de eso darle, por supuesto, terapia con hierro y ácido fólico para mejorar, porque va a tener anemia, evidentemente. También a veces, aquí hay que preguntar, a veces no, dentro de los antecedentes también hay que preguntar las primeras relaciones sexuales. Esto no siempre te lo puede decir, por eso es el ambiente tranquilo, esa consulta, brindar confianza para que nos puedan responder, porque este es en lo que es menarquia, ¿verdad? Ciclo menstrual y primeras relaciones sexuales con la FUN, fecha última menstruación. En eso siempre, fundamentalmente cuando se es joven, 14 años, 15 años, hay muchas mentiras. Muchas mentiras. Hay embarazos de 4 meses y te dicen que nunca han tenido relaciones y que siguen viendo menstruación, pues lo están ocultando a la familia. Y nosotros tenemos que ser muy, 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 muy eh, pila con eso, tener muchas sospechas porque hay patologías que si no actuamos se muere la paciente porque no nos está haciendo eh, real, no nos está contando todo sobre por lo que viene. Entonces hay que tener eso muy claro. Aquí está en la literatura lo que fue fecha de última menstruación. ¿Cómo se le pregunta eso a un paciente? Una paciente femenina. Primer día de tu última menstruación. Porque cuando ya empieza la fase descamativa, cuando está la menstruación, y ahí comienza también la fase proliferativa, empieza el otro ciclo. Entonces siempre se le pregunta el primer día de la última menstruación, no el último día, es el primer día. Y de ahí uno puede sacar una cuenta, ¿verdad? En el caso de que si hay amenorrea, qué tiempo tiene de embarazo o de qué tiempo amenorrea, porque hay amenorrea secundaria, sin embarazo. No todo es embarazo cuando hay amenorrea. ¿Okay? Y la historia obstétrica, ¿cómo se pone la historia obstétrica? La historia obstétrica se pone gesta, una G, para, una P, y aborto como una A. Nosotros, paciente puede venirte que te dice que ha tenido 3 embarazos, gesta 3, para 3, y ahí hay que especificar, ¿esos 3 han sido parto normal o cesárea? Si dice que los 3 han sido cesárea, entre paréntesis ponemos cesárea y aborto 0. La paciente puede haber tenido, por ejemplo, gesta 2, para 1, fisiológico, aborto 1, ¿verdad? En este caso, generalmente va a ser que lo perdió. Hay que preguntarle en qué tiempo
ella tuvo ese aborto. Bueno, lo mismo un aborto a las 6, a las 8 semanas, a que haya sido de 22 23, que ya eso sería una pérdida de un embarazo avanzado, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, hay abortadoras habituales, pacientes que ante las 14 semanas, cada vez que salen embarazadas, abortan. Hay un grupo de patologías para eso. Y hay otras que después de las 14 semanas, después de las 21 semanas, pierden su embarazo. Hay un grupo de patologías para eso. Entonces, su motivo de consulta puede ser ese, que está, es un abortador habitual, y lógicamente hay que interrogarla bien para poder ver los estudios que se le va a hacer a ese paciente, porque si va a la consulta, lógicamente lo que está es tratando de que lograr un hijo, tener un embarazo, llegar a término y poder tener su hijito sin ningún problema. ¿Okay? Los patológicos, nosotros tenemos que preguntarle tanto los patológicos personales como familiares. ¿Cuáles serían patologías en este caso? Ya las enfermedades crónicas, las que no tienen cura. Tú las mejoras, pero no las puedes quitar. ¿Qué sería la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la diabetes, el asma? ¿Qué tiempo llevan, verdad? Y si hay algún familiar, ¿verdad? Que también tiene esto de primera línea, cáncer, cardiopatía isquémica. A veces dice, no, mi papá padecía cardiopatía isquémica y falleció. Bueno, cardiopatía isquémica, papá fallecido. Hay que ponerlo de esa manera. Este serían los personales y aquí serían más adelante los familiares. Aquí hay que preguntar todo eso cuando nosotros lleguemos a los antecedentes de enfermedades. Los del medio ya lo hemos hablado. Dónde nació, dónde vive, dónde trabaja, su ocupación. Hay enfermedades que son laborables. Depende de su trabajo, va a ser la enfermedad que usted pueda tener. Eso hay que tener en cuenta. Y mucho en lugares donde se trabaja con un tóxico, ¿verdad? Donde a pesar de que tienen los medios de protección, no los utilizan. Hay que tener en cuenta eso. Un paciente asmático que vive al lado de una fábrica, sabemos que va a tener más crisis de asma. Entonces hay que tener esto en cuenta a la hora de preguntar también. Los hábitos ya lo hemos dicho, del sueño, la diuresis, de posiciones, actividad física, todo lo que tiene que ver con si consume alguna sustancia tóxica, si algún tabaquismo, por ahí, todo lo que pudiera ser de los hábitos del paciente. Vacunación, ahí está el link, que pueden revisarlo, no hay que aprendérselo, pero saben que para el futuro sí hay que sabérselo para la pediatría. ¿Okay? Los familiares hereditarios, como les dije, dentro de los personales, ahí aprovechamos y preguntamos, ¿verdad? Todo lo que puede el paciente de familiares, si también son diabéticos, si también son hipertensos, si también tienen algún tipo de cáncer, y si siguen vivos o si ya fallecieron algunos. ¿Okay? Algunos síntomas aquí para para la tarea, para que tengan idea. Dolor es un ejemplo típico de un síntoma. Eso es casi siempre no. Eso va a ser siempre un síntoma. Fiebre, el paciente cuando te lo dice es un síntoma, pero nosotros cuando lo demostramos es un síntoma. La disnea pudiera engañarnos al paciente, pudiera engañarnos, pero él nos dice que tiene falta de aire, pero nosotros podemos verlo polineico y ya es un signo. La cianosis, coloración azul de piel y mucosa, casi siempre la vamos a buscar peribucal y distal, en lo que es miembros superiores y miembros inferiores en las uñas. Edema, generalmente donde vamos a buscarlo es en los miembros inferiores. En los miembros inferiores nosotros vamos a hacer una maniobra de apretar, sí, una maniobra buscando Godet, a ver si nos deja una huella, si nos deja Godet. Esa va a ser la forma de ver si está inflamado. En ese caso se le llama que tiene edema, paciente con infiltración en miembros inferiores. Y hay que decir hasta qué nivel llega, si solamente está en los malleolos, si está en los tobillos, o si llega a lo que es tercio medio, o si llega hasta las rodillas, depende, ¿verdad? Hasta dónde llega el mismo. Ese edema puede ser generalizado. El paciente podemos verlo, que también tiene, está infiltrado, lo que son los párpados. Si ocultamos los pulmones, vemos que tiene líquido en los pulmones. Si hacemos maniobras en el abdomen, vemos que también tiene líquido en el abdomen y eso sería anasarca. Cuando tiene así un edema generalizado, eso se llama anasarca. ¿Okay? Ictericia no es otra cosa que coloración amarilla de piel mucosa. El paciente generalmente cuando tiene alguna hepatitis, una de las más típicas, pero si también tiene problema en la vesícula, problema que haya obstrucción del colédoco, ¿verdad? Me va a provocar también
a alguna coloración incluso más intensa cuando son obstructivos. Estos síndromes no tiene forma de eliminarse ese metabolito de la metabolismo de la bilirrubina, entonces da ictericia. ¿Okay? Astenia es un síntoma que no podemos demostrarlo, ¿verdad? No podemos demostrarlo porque el paciente dice que se siente decaído, se siente flojo, no tiene deseo. Ese pudiera ser un síntoma. Pérdida y ganancia de peso, si nosotros conocemos al paciente, sí podemos demostrarlo. Si lo vamos llevando por consulta y vemos que está perdiendo peso o está aumentando, lo podemos demostrar. Pero a veces esa es la presentación de un paciente, su motivo de consulta. Yo vengo porque llevo, desde hace 4 meses, he perdido 12 libras o he ganado mucho de peso. En el caso de pérdida de peso, hay que buscar lo malo, que sería algún tipo de cáncer, y la ganancia de peso generalmente los pacientes típicos serían los diabéticos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Déjenme de salir de la pantalla completa. ¿Alguna pregunta? No me interrumpieron, podían haberme interrumpido en cualquier diapositiva, no sé, alguna duda, una pregunta. Recuerden que eso lo pueden hacer siempre, ¿eh? Cuando tengo la pantalla compartida, si no veo lo de la manito, ahí sí tienen que habilitar el micrófono y preguntarme. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme, chicos? Si entendieron bien, yo sé que ya es una clase corta y hay mucho contenido y a lo mejor ven muchos parámetros, pero eso es diario. Estamos hablando nada más de quién tú eres, cómo te llamas, por qué vienes y todos esos antecedentes, todo ese interrogatorio, y no hemos hecho más nada. Solamente hemos preguntado por lo que vino el paciente y todos sus antecedentes. Es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo tenía una, aunque no es muy importante, pero No, en, todo es en la importante. diapositiva sobre preguntar la edad decía edad cronológica y aparente y no sabía Sí, cuál era la diferencia de eso. hay Solo quería saber eso. imagínense que alguien de 10 años eh, nos diga que lógicamente viene a una consulta pediátrica, viene con la madre y nos dice que tiene 10 años, pero nosotros estamos viendo que aparenta tener 5. Nosotros no vamos a preguntar eso, la edad que aparenta. Nosotros lo vamos a escribir, nos vamos a fijar porque nos está diciendo 10 años, pero por lo que veo, sí, a simple vista, tiene un retraso en el crecimiento, es un niño que está atrasado. O todo lo contrario, nos dice 10 años y le estamos viendo envejecimiento. Claro, entonces nosotros nos vamos a buscar algunas patologías que tengan que ver con esto. Realmente nosotros preguntamos qué edad tiene. No vamos a interrogar qué edad usted cree que tiene. Eso no lo hacemos. Y eso es, algunos libros están y por eso se lo puse, porque puede ser parte por lo que viene el paciente. Pudiera ser. Hay niños que se retrasan y hoy hay enfermedades en las cuales dan una apariencia de envejecimiento del paciente. ¿Algo más? Atributos importantes de la Buenas. anamnesis en que el internet se colgó en esa diapositiva y no pude escuchar. Los atributos importantes, las cosas generales, ambiente tranquilo. Creo que no está, pero eso en todo lo demás que vemos tiene que haber buena iluminación. Buena iluminación. Hay que darle confianza al paciente. Confianza al paciente. Hay que atender al paciente. ¿Qué quiere decir esto? No podemos nosotros, porque usted vino y a la vez ya tomar el teléfono y empezarnos a chatear o respondernos. Cuando se está en una consulta, es una consulta. ¿Ok? Tratar de no utilizar lenguaje extraverbal. No, nunca, ni abrir los ojos, nada de eso. No podemos dar apariencia de que algo nos asusta, algo nos llamó la atención. No, eso es malísimo para el paciente. Eso se llama iatrogenia verbal. Tenemos que tratar del paciente poco explícito, interrumpirlo, porque hay que sacarle las palabras a la boca a un paciente que no habla, pero también el que es exageradamente explícito, que la literatura dice que hay que dejarlo, ¿verdad? Que
nos exponga todo su malestar sin interrumpirlo, hay que tener en cuenta que una consulta promedio internacional es de 12 minutos y en el Ecuador está sobre los 25 o 30 minutos. Entonces hay pacientes que si usted lo deja, perfectamente están media hora, una hora hablando y no se puede. Se va el tema. Hay pacientes que se sienten bien, fíjense, se sienten bien nada más con la presencia de uno y estar en una relación médico-paciente. Entonces, abusan sin querer, ¿verdad?, de ese espacio y están ahí contándonos todo desde el primer día que le dolió la cabeza, por ponerles un ejemplo. Hay que tener en cuenta que siempre hay que darle toda la verdad al paciente, nunca mentir o dar verdades a medias, buscar algún paciente algún familiar, porque no siempre se le puede decir lo malo directamente primero al paciente. Hay que aprovechar, ¿no? Y detectar si hay algún familiar que viene siendo el guía o el más fuerte de la familia y a él contárselo. No hacer, que eso no está en la clase, son cosas que se aprenden en la práctica médica. No hacer lo que se hace a veces, que por ejemplo un abuelito se cae, se fractura un hueso, examinamos al abuelito, tiene fractura, le decimos a los hijos, tiene fractura, lo vamos a operar, preparan al abuelito, nadie le está diciendo nada al abuelito, lo montan en la camilla, lo van llevando por los pasillos del hospital para los salones quirúrgicos, él está viendo las lámparas pasar, está acostado en la camilla, frío que hay ahí, no sabe por qué, lo pasan por unas puertas especiales, de pronto le dicen, abuelito, lo voy a poner algo, en el mejor de los casos que el anestesista le explique, lo anestesia, vuelve a abrir, se siente con dolor, está amarrado porque la inmovilización de la fractura y nadie le ha explicado nada a la abuela. Eso no funciona así. Hay que explicarle, ese es un caso típico donde hay que explicar lo que tiene, ¿verdad? Y lo que se va a hacer. Hay estudios hechos, por ejemplo, que en niños, cuando van a operarlo también, si se les explica todo lo que se le va a hacer al niño, la recuperación del niño es mucho más factible, mucho más favorable que a ese niño que tampoco le explican nada, porque piensan que no entiende, y sí entiende, y se le dice todo nada más a los padres, el niño el mismo ejemplo, va hacia el salón con ese estrés quirúrgico que provoca esto, y entonces esos niños que demoran más el postoperatorio son niños que pueden tener ciertas complicaciones después de la operación. Entonces, ahí hay un sinnúmero de cosas generales que hay que utilizar. No, nosotros no podemos decirle al paciente, usted tiene migraña, usted tiene poliuria, ¿cuántas veces usted orina? Usted, por ejemplo, le falta el aire, no podemos decirle, usted tiene disnea. Bien, ustedes verán cuando estudiemos algunos síntomas o signos como estos, vamos a preguntar al paciente, ¿qué le pasa a usted cuando usted camina 10 cuadras, cuando usted sube una loma? Porque tampoco podemos darle nosotros, ¿usted tiene esto? El paciente, sí. ¿Usted tiene esto? Sí. No. Tenemos que tratar de preguntarlo de la manera tal de no inducir la pregunta. No inducir la pregunta para que no nos falsee los diagnósticos. ¿Sí? Hay pacientes y pacientes. Hay pacientes y pacientes. Pacientes por una ganancia secundaria pueden perfectamente engañar. Y otros que sin ninguna malicia nos responden que sí a todo o que no a todo y nos vamos por otro camino. No tenemos un buen diagnóstico sobre los pacientes. Entonces, más o menos eso serían algunas directrices generales a la hora de hacer un interrogatorio. Tiene que haber un orden lógico, no podemos saltar vómito, diarrea, después volver para la fiebre, que si vómito, no. Nosotros preguntemos un signo, un síntoma que nos refirió el paciente, lo preguntamos todo, concadenamos con lo demás y seguimos. ¿Ok? En un orden lógico. Aquí dice, en caso de una persona sordomudo, ¿cuál sería el procedimiento como médico para poder llegar a una anamnesis correcta? Es muy raro que una persona que tenga esta discapacidad venga a consulta solo. Casi siempre viene con un familiar. Incluso en este mundo de ellos, ya en la actualidad hay personas que han aprendido el lenguaje de la seña, ¿verdad? Yo tengo un familiar que es sordomudo y entiendo, por ejemplo, bastante. Los entiendo y yo no logro un poco, pero sí los entiendo, ¿eh? Pero pon el caso que uno no sabe nada como médico de este lenguaje de señas, pero ellos a veces andan con personas de la misma discapacidad, pero que logran, porque no hay dos, como ustedes todavía no lo saben, pero no todo el mundo es sordo, sordo, mudo completo. Está la hipoacusia como tal de conducción, la daremos cuando demos nervioso, en que el paciente escucha mal, lógicamente va a hablar mal y no le toca de otra que aprender el lenguaje de la seña.
ese paciente lo interrogamos y él nos logra responder a su manera y lo vamos a entender bien. El que es completo, la que es sordera nerviosa, es muy raro que venga, muy raro que venga solo. Si nos tocó solo, muchos de ellos hoy en la actualidad ya han ido a la escuela y perfectamente lo ponemos a escribir. Es muy raro que nos pase todo lo malo, sea una sordera nerviosa, que no haya ido nunca a la escuela, no haya tenido ninguna enseñanza y que para colmo de males venga con algún tipo de lesión, alguna patología que por ejemplo venga alguna toma de lo que es la conciencia, entonces tampoco podamos nosotros obtener muchos datos. A veces con poco tenemos que hacer mucho. En este caso hay que buscar variantes, que escriban, empezaremos a tocar, vamos a guiarnos más por lo que encontremos. Si no tenemos respuesta ninguna, que es como el caso típico de alguien que lo encuentra en por pérdida de conocimiento y nadie lo conoce. Nadie conoce nada, a ese no se le puede interrogar y nos vamos a guiar todo, absolutamente todo, por lo que encontremos. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Puede ser Profesor, sí. buen día. Yo quería preguntarle referente a lo que son los antecedentes fisiológicos. Había Ajá, dicho de los prenatales. sí. Ya, esos son, bueno, me había explicado que era cuando uno básicamente está en la barriga de la mamá y eso. ¿Y eso en Sí, qué caso se le preguntaría? ¿Se le preguntaría a un sí, niño que está pediatría. acompañado de... Eso es primordial en pediatría. Totalmente, A estas claro, alturas de la vida, no agarra importancia. Se brinca esa parte, se obvia y no se pregunta. ¿Eh? Nosotros, en dependencia de que veamos al paciente, podemos, como les decía, concadenar a lo mejor una semana anterior, 15 días antes o 30 días antes, incluso a veces 3 meses. Si pensamos algunas parasitismos que a veces tienen evolución de después de un año, ¿verdad? Habría que preguntar el año anterior, si estuvo en el África, etcétera, etcétera. Ya a esta edad no preguntamos, ya no tiene importancia si, a no ser que, por ejemplo, paciente que realmente lo lleva a consulta en edad adolescente porque le está costando mucho el aprendizaje en la escuela, tenemos que ir a esos antecedentes, porque a lo mejor dice, sí, yo fui desnutrida en el embarazo. Si él no se cuenta, nosotros no nos toca de otra que decirle que tiene que ir a consulta, porque un adolescente es raro que vaya a consulta solo, va a ir con su mamá o con un representante legal, y hay que tratar de indagar, porque a lo mejor fue un embarazo donde la mamá estaba desnutrida o siempre tuvo anemia, nació con una circular, tuvo cianosis, hubo que reanimarlo, entonces tuvo cierta hipoxia en el momento del nacimiento. Eso le provocó daño permanente cerebral. Entonces, lógicamente, si tiene algún ahora problema, pudiera ser hasta de conducta, aprendizaje, lo que sea, ahí está la respuesta. Y entonces, lógicamente, ese individuo hay que tratar de encaminarlo a lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Hasta dónde va a llegar. ¿Está claro? Por ejemplo, la universidad es muy inclusiva, hay muchos chicos estudiando con ciertas discapacidades, ¿verdad? En medicina, igual, hay chicos con algunas discapacidades, pero yo recuerdo que hubo un chico que, por ejemplo, no sé qué discapacidad tenía, audiovisual o auditiva, era como casi del 100%. Entonces, una cosa es ser inclusiva y hay que ser un poco realista. ¿Eh? Un ciego total no debiera estudiar medicina. Un hipocúsico o una sordera nerviosa completa no debiera estudiar medicina. Por más que queramos, por más que queramos ser inclusivos, también hay que ser un poco realistas, en la cual se van a escapar un sinnúmero de signos que no lo va a detectar nunca, no lo va a detectar. Entonces, ¿cómo pudiera estar, cómo va a lograr graduarse, cómo va a lograr cumplir su objetivo? Hay otras carreras que sí, que puede. Entonces, esas limitantes hay que detectarlas antes de tiempo. Si nosotros sabemos por qué fue, a lo mejor fue porque nació así, porque después que los primeros días de nacido se le usó algún antibiótico y entonces a partir de eso es que empezó, por ejemplo, la hipoacusia, muy frecuente que pasaba antes, cuando se ponían canamicina, estreptomicina, a altas dosis, eso era muy nefrotóxico, atacaba mucho el riñón y mucho ototóxico, atacaba mucho y daba sordera, pero de conducción. Ese es el típico paciente que no nació sordo,
pero ahora tiene problema de conducción, entonces oye mal y habla mal. Pero son las personas que te vean que hablan con señas, pero a la vez están diciendo palabras, ¿verdad? Entonces, a ese paciente, depende de la edad, por lo que viene, sí es importante llegar a esos antecedentes fisiológicos prenatales. Pero en pediatría hay un acápite completo de que hay que preguntarle a la mamá cómo fue su embarazo, antecedentes prenatales, los natales y los postnatales. No se nos puede olvidar que eso no existe. Yo lo estoy dando semiología para las tres, historia clínica pediátrica, el adulto y ginecológica. Tengo que darle que eso va a existir. Ahora no lo vamos a tocar mucho, pero para que sepas que sí está ahí y hay que tenerlo en cuenta, porque cuando es pediatría, eso es fundamental. Un niño de cualquier edad, 3 5 años, 8 años, que la mamá dice, siempre el niño tenía anemia. Hay que buscar de prenatal, natal y postnatal qué pasa. Ese niño, a pesar de una buena alimentación, a pesar de buenos tratamientos, mantiene una anemia. Y no es ni cáncer, ni es leucemia, nada de eso. Hay que buscar algo sencillo, alguna intolerancia, algo que no se ha detectado y tiene que ver con esos antecedentes fundamentalmente. O sea, básicamente los antecedentes fisiológicos agarran mucha importancia a la consulta pediátrica. Pero usted tiene que saber que existe, tiene que saber que existe porque pudiera tener relación aún siendo adulto, porque nadie lo ha preguntado todavía, nadie lo ha detectado. Entonces pudiera, y siempre hay que pensarlo para algunas patologías que hay que preguntar. ¿Ok? ¿Algo más? Un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, pero hay algunas enfermedades que no son síndromes. A ver, el síndrome es lo grande, es lo grande. Vamos a tratar de volver con ejemplos típicos. Todo el mundo ha tenido una diarrea, todo el mundo ha tenido una neumonía. A lo mejor no lo han tenido, pero han visto a alguien o han oído hablar de la neumonía. La neumonía pertenece a un síndrome que se llama síndrome de condensación pulmonar inflamatoria. Fíjense, síndrome de condensación pulmonar inflamatoria. Ese síndrome puede ser por una bronquitis, puede ser por una neumonía, puede ser la neumonía puede ser viral, química, bacteriana o hongo, y me están dando ese síndrome. Ese síndrome, ¿por qué se caracteriza? El paciente viene por fiebre, viene por tos productiva, tos, que se le siente la secreción y expectora, el paciente expectora. Cuando expectora, ahí hay que preguntar, lógicamente, y por eso el orden lógico de las preguntas, si es abundante o no, de qué color es esa expectoración y si está acompañada de sangre o no. Esas son preguntas fundamentales para la expectoración. Algunas neumonías típicas, el paciente va a tener un signo característico que es el dolor de punta de costado. El paciente dice que tiene como si estuviese clavado un puñal en un área de la parrilla costal. Vamos a ver la alteración de los patrones ventilatorios. A medida que avance esa neumonía, el paciente va a tener compromiso respiratorio, ¿verdad? Ese paciente, la fiebre va a ser elevada, muy pegajosa, una fiebre que no cede con paracetamol, con Tylenol, con antipirético, no cede fácilmente. Y cuando nosotros hacemos el examen físico, ese paciente, ¿por qué se va a caracterizar? A la inspección, los cambios ventilatorios que le estaba diciendo. A la palpación, fundamental en hacer una palpación. Cuando nosotros le ponemos la mano al paciente y le decimos que diga 33, en las neumonías aumentan las vibraciones vocales. Normalmente usted se pone la mano y dice 33, usted siente que algo le está vibrando en la mano. Bueno, en la neumonía aumenta esa sensación de las vibraciones, que es la transmisión vocal de las cuerdas vocales diciendo 33, que uno se le dice 33 porque es lo que más mueve, una de las palabras que más mueve, ¿verdad? Las cuerdas vocales y esa transmisión por el aparato respiratorio, por todo lo que es tráquea, bronquiolo principal y bronquios no principales, es lo que vamos a sentir en la mano. En las neumonías aumenta. Entonces ya me está dando ese tipo de síndrome. Si vamos a ocultar los pacientes, ¿verdad? Vamos a sentir un tipo de ruido que se llaman crepitantes en ocasiones cuando son muy burdos o subcrepitantes cuando son finos. Entonces todo eso, nosotros cuando encontramos a un paciente, nosotros decimos que tiene un síndrome de condición inflamatoria. Pero el diagnóstico, ese diagnóstico puede ser, si es típico, va a ser por el neumococo.
va a ser, nosotros ponemos en el diagnóstico, neumonía, generalmente si nosotros sentimos la neumonía en la base del pulmón, decimos neumonía de base o derecha, o izquierda, neumonía de base derecha, si ahí es donde sentimos los ruidos, donde sentimos problemas, a neumococo. ¿Por qué neumococo? Porque es adquirida en la comunidad. Usted está viviendo en su casa, usted no ha estado en ningún ambiente hospitalario y viene con esta sintomatología. Lo general es un diagnóstico que nosotros es presuntivo, nosotros creemos eso. Neumonía de base derecha, generalmente se pone así, adquirida en la comunidad por neumococo. Pero ¿cuál sería el verdadero diagnóstico? El verdadero diagnóstico sería el diagnóstico no zoológico, que en este caso sería el etiológico. ¿Qué habría que hacer ese paciente? Que no se le hace a todo el mundo. Es decir, sería un lavado bronquial, ¿verdad? Donde nosotros vamos a adquirir, extraer las secreciones bronquiales y hacer un cultivo. En ese cultivo debe crecer el neumococo. Pero si crece la Klebsiella, y ahí entonces ya tengo que hacer un acápite, una aclaración, neumonía por Klebsiella, porque fue lo que creció en el cultivo. Pero no es lo frecuente es que sea el neumococo. Entonces, el síndrome es todo lo que me puede dar ese grupo de signos y síntomas que me agrupan una serie de enfermedades, a veces son 3, pero a veces son 20, ¿verdad? Que pueden darme ese tipo de síndrome. El coronavirus está dando una neumonía química. Es un virus y sin embargo prácticamente lo que me está dando es lo mismo que da un tipo de neumonía química por aspirar una sustancia que me da mucho edema. Eso, el diagnóstico de neumonía, por eso se está poniendo neumonía atípica en el diagnóstico. ¿Okay? Aquí dice, en ese mismo caso, ¿qué diferencia, por ejemplo, con el síndrome de Down? El síndrome de abdomen agudo. Con el síndrome de Down hay varias patologías que vienen acompañando al síndrome de Down. Ese síndrome de Down no es típico, primero, el cambio que hay en los genes. Y segundo, la fisionomía que da las características en el niño. Pero hay varios tipos de Down. Entonces se les resume a todos ellos en un gran grupo. Porque ustedes me imagino que han visto síndromes de Down con que lo tiene muy profundo. Un niño que casi camina mal, no habla muy bien. Y hay otros que ustedes ven que si los deja, manejan y hacen de todo en la vida cotidiana. También ahí está la rehabilitación, influye mucho la rehabilitación. Pero en ese síndrome de Down hay un conjunto de muchas cosas y no es que sea un diagnóstico final. El diagnóstico final de estos tipos de síndrome de Down es un cambio en los genes. No es otra cosa que hubo una mala cruzamiento genético en la cual me provoca este síndrome. ¿Ok? En los abdomen agudos, ese es mucho más fácil. Los abdomen agudos se le llama a todo lo que da dolor y reacción peritoneal en el abdomen. Reacción peritoneal, ¿qué cosa es? Nosotros apretamos el abdomen, lo apretamos, le duele a muchos pacientes, nosotros lo vamos a entretener, le podemos preguntar hasta dónde estudia, me dice, no, yo estoy en la Universidad Técnica, y ahí soltamos. Y cuando le soltamos al paciente, le duele mucho más. Entonces, dolor, reacción peritoneal, eso es un abdomen agudo. Ahora, hay varios tipos de abdomen agudo. El inflamatorio, ahí viene lo que son las colecistitis, es la vesícula biliar y las apendicitis. Está el abdomen agudo hemorrágico. ¿Cuáles son los típicos? Rotura esplénica y rotura de un embarazo ectópico, embarazo fuera del lugar. A medida que crece, no están las condiciones creadas y lógicamente se rompe. Está el perforativo. El típico, ¿cuál es? Cuando hay una úlcera, ¿verdad? Es una depresión en el tejido, pérdida del tejido como tal, se está perdiendo la mucosa, pero imagina que esa úlcera siga caminando, llega a la muscular, llegue como tal a todas las capas de ese intestino o ese estómago y perfore donde esté. Ese es el perforativo. Todos cambian en un poquito para allá, un poquito para acá la sintomatología, la forma de presentación, pero todos van a tener dolor y reacción peritoneal. Y la pancreatitis entra entre los síndromes de abdomen agudo, entre los grandes síndromes abdominales. ¿Por qué? Porque viene con un cuadro muy florido. Depende de si es agudo o crónica la pancreatitis. Fundamentalmente la aguda se le llama grandes dramas abdominales. Pertenece a ese síndrome, pero todos ellos, fíjense, todos ellos entran dentro del síndrome de abdomen agudo, lo que se le pone el apellido: perforativo, inflamatorio, hemorrágico o grandes dramas abdominales, que sería la pancreatitis.
¿Ok? Más o menos, no sé si ahí pude responderte. Vas a oír como el Down, muchos síndromes que lo que tienen son varias manifestaciones que al agruparla, alguien en el pasado, lógicamente, la medicina, ustedes saben que ha ido evolucionando, ha habido grandes investigadores y se le puso ese nombre a esa patología. Y a veces, como el Down no se comporta tan típico como otros síndromes, que hubiesen varias causas, que hay que decir, porque si vamos a la esencia del diagnóstico o el concepto de síndrome, tendríamos que decir, bueno, el síndrome de Down puede ser porque la mamá fue fumadora, entonces es tóxico, porque es un tipo de cáncer de la neurona que me provoca el Down. Entonces, no se comporta tan como otros síndromes típicos, pero en medicina a ver otros síndromes, muchos de ellos, que simplemente ellos mismos se comportan prácticamente como un diagnóstico nosológico. Lo que pasa es que como reúne un conglomerado de signos y síntomas, le han puesto ese nombre sin tener bien claro que hubiesen varios diagnósticos que pueden provocarme ese síndrome, como es el caso de otras enfermedades, como el abdomen agudo, que más o menos ahí les he explicado. ¿Algo más? Esto no se aprende en un día. Y por eso es que yo muchas tareas que les voy a mandar va a ser de los síndromes para que vayan entendiendo, ¿eh? Vayan entendiendo cuál es la idea de nosotros. Les aclaré la pregunta, les vuelvo a repetir, o algo específico que no hayan entendido. Alguien, por favor. Una otra pregunta. Voy a ponerle, por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor lo han tenido, una hepatitis, o conocen a alguien que ha tenido hepatitis. No hay síndrome de hepatitis. ¿Cuáles son las manifestaciones de una hepatitis? Si alguien lo tuvo y se recuerda. Generalmente, por ejemplo, una hepatitis, el paciente se pone amarillo, empieza a orinar oscuro, empieza a defecar blanco como la hoja de un papel. El popó sale blanco, sale blanco como la hoja de un papel. Va a sentir náuseas, rechazo al alimento, a sentirse decaído, y todos esos síntomas están dados por la impregnación de la bilirrubina. En el caso de cuando hay hepatitis, se inflama el hepatocito, no logra transportar la bilirrubina a través del hepatocito hacia lo que es la vesícula, no hay información de bilis, y entonces, por lo tanto, empieza a eliminarse por la orina, pero no, porque como está en sangre, la sangre pasa por los riñones, se le empieza a eliminar la bilis por el metabolito final de la bilirrubina por la orina, pero no por las heces fecales. Entonces, por eso las heces fecales son blancas, orina oscuro, se siente mal, está amarillo, y prácticamente el síndrome que hay ahí es síndrome ictérico. Síndrome ictérico. Lo que más llama la atención es síndrome ictérico. Y en este caso, por la sintomatología, por las cosas, por la colia, que se llama así la colia, las heces fecales blancas, entonces el síndrome va a ser ictérico y la causa va a ser un íctero hepatocelular por una hepatitis, que generalmente lo más frecuente es la hepatitis A, por el virus A. Entonces, síndrome, en ese caso no va a ser un síndrome de hepatitis ni nada, va a ser un síndrome ictérico, porque en este caso lo que se está provocando, lo que más llama la atención, es la coloración amarilla de piel mucosa. Y toda la coluria, que es la orina muy oscura, la colia y las heces fecales blancas, todo eso entra dentro de los síndromes histéricos. Si es obstructivo, si es hepatocelular o es por destrucción de los hematíes. Entonces, fíjense, no siempre vamos a pensar dar un síndrome respiratorio cardiovascular y después vamos a buscar lo pequeño. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene falta de aire, tiene edema en los miembros inferiores, ya casi no puede caminar porque cada vez que camina le falta el aire y tiene que parar. Tiene hepatomegalia, todo eso se describe con insuficiencia cardíaca global.
Fíjense, global. ¿Y cuál va a ser generalmente lo más frecuente? ¿Y cuál va a ser la enfermedad que me provoca esto? Bueno, la más frecuente de todas es la cardiopatía hipertensiva. Corazón se enfermó por un paciente hipertenso de muchos años. Entonces esa va a ser la causa más frecuente, igual que la cardiopatía ateromatosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las arterias coronarias obstruyéndose por colesterol, por las placas ateromas, eso provoca también un corazón se haga insuficiente a medida que pasen los años. Esas serían las causas más frecuentes. Si el paciente no es hipertenso, nunca ha sido hipertenso, ¿cuál sería la causa de la insuficiencia cardíaca? Una cardiopatía ateromatosa. Pero si es hipertenso, casi siempre todos los diagnósticos van a ser una cardiopatía hipertensiva. Pero hay muchas más causas, muchas más. ¿Eh? Que lógicamente eso viene, depende del paciente y depende de los complementarios que nosotros indiquemos. Que nos demuestre que tiene para un diagnóstico o para el otro. Depende. Una anemia mantenida en el tiempo, una anemia mantenida en el tiempo, puede llegar a la insuficiencia cardíaca. Y ese sería el diagnóstico nosológico del síndrome de insuficiencia cardíaca, lo cual, una anemia crónica. Porque el corazón tiene que tratar de bombear con los 5 gramos de hemoglobina que hay, tratar de llevar oxígeno hacia todos los tejidos. Al bombear muchos años con más trabajo, llega un momento que se cansó y se hizo insuficiente. Entonces, ya eso me provoca una insuficiencia cardíaca, una anemia crónica, por ejemplo. Hay muchas más causas. Eso, ya le digo, eso es medicina. Y tenemos que aprender a gatear, después caminar y después correr. Pero bueno, más o menos me gusta que se interesen por ese lado. Pero es poco a poco, porque si no, es mucha información. ¿Algo más? A ver si hay otra preguntita aquí. ¿Algo más, chicos? ¿No hay más preguntas? ¿Alguien que diga algo? ¿Todo bien? ¿Podemos dar por terminada la actividad de hoy? ¿Sí me están atendiendo? ¿O ya los aburrí? Nadie dice nada. Entonces podemos dar por terminada la actividad de hoy. La otra actividad ya sería, ¿cómo decirle? Dice aquí la tarea de 20 signos y síntomas para cuándo sería la entrega. Esa yo se la voy a poner entre hoy y mañana y va a ser hasta el viernes de la semana que viene. Ya que me hablaste de eso, dejen compartirle pantalla de nuevo para que tengan idea que esta tarea va a ser junta con las lesiones de piel. Dejen compartirle pantalla de nuevo para que vean. ¿Están viendo esta imagen aquí? ¿Alguien? Ok. Esto está en la página 98 de su libro básico de semiología, Tratado de Semiología Médica de Edwards. Fíjense, yo lo que quiero es que me pongan las lesiones primarias y secundarias, ¿verdad? ¿Qué cosa es una pápula? Fíjense aquí esquemáticamente varios tipos de lesiones. Este sería la pápula, una pequeña elevación menor de 1 centímetro. Un nódulo ya sería de 1 a 2 centímetros. Si se pasa a 2 centímetros, esa elevación por la piel sería un tumor. Fíjense lo que es una placa, ya sería más extensa de lo que es su altura, ¿verdad? Una lesión. Un jabón también tiene que ser un área, generalmente va a ser fluctuante, pero va a ser no tan elevada, pero sí tiene su elevación. Esto es típico, por ejemplo, de cuando uno se intoxica o le pica algún insecto, muy tipo los jabón, y no se pierde y no se les olvida porque es casi como decir un jabón de baño, pero no con J, sino con H, jabón. Típico en los rash, algunas erupciones alérgicas, ¿verdad? Después vemos a las que son más palpables, erupciones primarias, como sería la vesícula, la ampolla, la pústula. Esa es la idea. Fíjense, son cuadritos que es lo que quiero que en un solo cuadro me describan estas lesiones. Otras especiales, comedor, modriguera, quiste, fundamentalmente quiste, acceso, vamos a trabajar mucho con ellos, furúnculo. Son fundamentales que se lo aprendan. Las lesiones cutáneas secundarias ya son
de más tiempo. Empezaron mejor como una pápula y ya llegó una erosión, ya llegó una úlcera, una fisura. ¿Eh? Y las que son cuando ya se están recuperando prácticamente de escamación y costra. La costra no es nada que fue esa lesión que ya me provocó ahí, nosotros decimos a veces postilla, es esa costra, ¿verdad? Y la escamación es uno también manifestaciones ya de cura, ¿verdad? Después de que empezó una lesión primaria. Y las que son vasculares, ¿verdad? Eritema, petequia, púrpura, casi todas son por problemas en las plaquetas. Y después algunas alteraciones de estas lesiones de cicatriz, queloide y liquenificación. Esto resumido en un solo cuadro, solo lo hacen a continuación del otro, para que les sirva ya para la vida. No hay que sabérselo de memoria, es tratar de manejar un poco esta terminología, pensar que no las personas tienen una sola lesión. Fíjense que hay una más para abajo, que sería a la hora de escribirla, cómo van a presentarse, ¿eh? Agrupar, anular, arquear, más abajo está cómo lo vamos a ver. Fíjense, una lesión así, anular, que está eritematosa, ¿eh? Aquí así en todo lo anular, y un centro un poco eritematoso es típico de la tiña corpore, por hongo, ¿verdad? Aquí otra forma, si nosotros vemos la lesión, la escribimos, la vemos de esta manera, decimos casqueada, cicinada, confluente, puede ser diseminada, la podemos ver en todo lo que es el cuerpo. ¿Ven? Esta es más o menos la forma de nosotros cuando vemos una lesión típica y la estamos viendo en esta forma, la describimos. Esta parte no me la hagan. Esto, si quieren, lo leen para que sepan que así es como se escribe. Pero piensen que uno puede tener perfectamente petequia, equimosis. Y tenemos que escribirlo sin pacientes con múltiples petequias por ejemplo, en miembro superior y tronco, la porción ventral, y en miembros inferiores presenta paciente equimosis. Tenemos que decir de qué tamaño lo estamos viendo, ¿verdad? Y en qué región. Y esa es la forma. En este tipo de lesiones también pudiera el paciente decir que tiene una lesión eritemato, fíjate, tiene eritema, eritemato, pápulo, vesículo, costrosa. ¿Qué quiere decir? Esa es la varicela. Tiene pápula, tiene mácula, tiene eritema, tiene vesícula y tiene costra. Tiene todas las prácticamente lesiones de piel en evolución. De ahí quiero para que ya lo tengan, que sepan de dónde sale cuando uno describe una lesión. Porque la clase que viene ya empezamos con las técnicas básicas, examen físico, inspección, palpación, percusión, ocultación, y en la inspección es esto, mucha observación. Hay que tratar de aprender a fijarnos que aunque sea un lunar tiene la persona, aunque sea un granito, un forúnculo, una cicatriz, algo tiene la persona, una región de la piel más clara o más oscura que la otra. Eso hay que ya tenerlo incorporado, que lo vamos a lograr con la próxima clase. Entonces, para que vean que está en la página, empieza en la página 98 de su libro texto. Hay muchas cosas más ahí, después de eso lo revisa. ¿Okay? ¿Algo más? Entonces sería la tarea, no solo es de los 20 signos, sino también que me hagan la tablita esta. De todas formas, eso entre hoy y mañana ya yo se lo subo. Sí, manuscrita. Todas las tareas hay que escribir. Porque yo no logro que, si me haces una captura de eso y me lo pegas, no logro nada con eso. La única forma que yo los obligo a ustedes a que lean, escriban, se lo aprendan, es que lo hagan con su puño y letra, me tiran una foto, me lo guardan en PDF y ahí ese es el formato que me lo van a subir. ¿Ok? Se darán cuenta que es una hoja o dos, no más que eso. Tienen más de una semana, ¿verdad? No se preocupen por esa parte. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya nos podemos despedir entonces. ¿Eh? Bueno, que tengan buenos días todos y nada, a empezar a estudiar ya.
Empezar, no sé si ya las otras asignaturas le habrán dado algunas recomendaciones, algunas tareas. Empezamos ya de verdad el semestre. Un gusto el día de hoy compartir con ustedes. Tengan buenos días todos.